en el Nuevo Testamento a los ancianos y a todo varón. Este mandamiento es para todo varón en la iglesia. Que sepa, que tenga a sus hijos en sujeción y que sepa gobernar su casa. Oye, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5. Es una demanda, ¿no? Es un requisito que ahí está un principio bíblico, ¿no? Esto es importante. También el proverbista dice, hermanos, en el capítulo 11, verso 14, que la falta de dirección sabia, o donde no hay dirección sabia, hermano, caerá el pueblo. Porque se necesita sabiduría. Se necesita la sabiduría, la dirección sabia para saber guiar. Y eso es algo que debemos estar pidiendo a Dios constantemente. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando. Es necesario, hermanos, que ahora ya tenemos la escritura, ya tenemos la experiencia de la vida, ya podemos ver alrededor de nosotros también acontecimientos de ejemplos buenos y malos. Debemos de traer sabiduría a nuestro corazón y para ver cómo vamos a gobernar a nuestra familia y tener, hermanos, tener carácter. Esto es lo que debía de haber hecho Elí. Elí, hermano, era, según el capítulo 3, el verso 13, era un padre que permitía y toleraba las acciones de sus hijos. Samuel capítulo 3, el verso 13. Note, ¿quién hace esta observación? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, dice Dios, que Él sabe la inspiración divina presente, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Esto dice la palabra del Señor. Era un padre entonces que permitía y toleraba las malas acciones de sus hijos a sabiendas, hermano. A sabiendas. Sí queremos saber más, ¿verdad? ¿Queremos saber? Vamos entonces a saber más de Elí, hermano. Y usted y yo como padres, pues debemos de aprender. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, ¿te recuerdas el principio en Hebreos capítulo 12? ¿Qué padre es aquel a que su hijo no disciplina? Y luego si les dejamos sin disciplina, dice, no sois hijos, sino hijos ilegítimos, dice una versión. Hebreos capítulo 12, versos 7 y verso 8. Pero son nuestros hijos legítimos, hermanos, y los amamos, y que por lo tanto nosotros debemos de disciplinarlos. Dios espera que criemos, hermanos. Fíjense, Dios espera que criemos hijos, de acuerdo a Efesios capítulo 6, el verso 4, en amonestación y disciplina del Señor. Principios de la palabra del Señor, hermanos. Pero muchos, hermanos, tenemos que ser realistas. Muchos padres preferimos cerrar los ojos a la mala conducta de los hijos para evitar entrar en conflicto. Si le digo, usted sabe, ¿verdad? Ellos nos podemos entender muy bien. Y de esa manera, hermanos, no nos incomodamos aplicando disciplina. ¿Y lo que dice Dios? Note,
Nosotros tenemos que mirar eso de más de cerca, hermano, para buscar agradar o buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Yo no sé ustedes, hermano, pero ya el muchachito cuando comienza a ir a la escuela, ¿verdad? Por alguna razón él sabe muy bien que si recibe algún maltrato físico, pues debe de hablarle al 911 o debe de avisar a los consejeros en la escuela. Pues después de 3, yo en mi casa, yo ya le daba el teléfono mejor y decía, pero después de 3 veces, ya le dije una vez, ya le dije 2, y la tercera le voy a zumbarle. Y si quiere aquí está el teléfono, pero va a ver a su papi en la cárcel, pero no le hace. Pero yo no voy a permitir eso. Así hacíamos, hermano. Y me daba cuenta que muchas veces los muchachos nada más lo quieren manipularlo a uno hasta donde ellos miran que pueden. Ellos quieren controlarlo a uno, hermanos, y entre más uno se intimide o les tenga temor o miedo, hermanos, ellos van a hacer con uno lo que ellos tengan a bien o quieran. Dice en el capítulo 2, hermanos, otra vez volviendo al verso 22 a 24, que Elí, hermanos, era un padre. Note la forma de disciplinar de Elí. Era un padre que disciplinaba con tibieza, hermano. Dice el verso 22 otra vez, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, fíjense cómo él los disciplinaba. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Usted se puede imaginar las palabras de este señor grande hablando a sus hijos. No, hijos, lo que él sabía hacer, hermanos, es como por muchos padres decimos, lo agarré y tuve una buena plática con él. O el padre o el hijo, lo que más puede decir, no, tuvimos una muy buena plática. Era lo que sabía hacer Elí, hermano, tener muy buenas conversaciones, pero nada, hermano, nada de disciplina. En otras palabras, Elí era un padre bueno para los hijos. Mi papá es the best in the world. Es el mejor papá. Pero no era un buen padre. Era el padre bueno, pero no era un buen padre. Hermanos, cuando nosotros sabemos que hay grandes problemas, ¿no? Pues grandes remedios, hay que buscarle un remedio grande también al problema. Es necesario que después de las conversaciones vayamos más allá, si es necesario. Esto es lo que el proverbista dice en el capítulo 29, verso 15, hermano, que la vara y la corrección dan sabiduría. Si se priva de la corrección, hermanos, al muchacho, hermanos, se priva de aplicar los valores que Dios nos da en su libro santo, ¿no? Lo que vamos a hacer de ellos van a ser muchachos egoístas, muchachos rebeldes, muchachos sin saber hacer diferencia de lo que está mal y de lo que es bueno. No saben, porque la disciplina no trae sabiduría. Cuando dicen, eso no, y ya le dije, y él no, entonces el muchacho va a aprender. Esto es muy importante. Fíjense cómo dice en el verso 29 del capítulo 2, hablando del carácter que tenía para gobernar Elí a su casa. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Cuál es el reclamo que le está haciendo aquí, hermano?
Elí honraba más a sus hijos, hermanos, que a Dios, que las cosas de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto posible? No, yo no creo que sea eso. Pues si usted no tiene los hijos, a lo mejor se puede decir eso. Pero los hijos, hermanos, le ganan el corazón, ¿no? Pero precisamente cuanto más ama uno a sus hijos, hermanos, es cuando más se hace notorio a quién ama más usted. Cuando Dios miró que el corazón de Abraham se inclinaba mucho hacia Isaac, Dios le pidió y dijo: sacrifícame a tu hijo, a quien tú amas. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Mateo 10, verso 37. El que amare, al que ama más a padre, a madre, a mujer, esposa e hijos, más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. ¿Cómo podemos entender esto? Caray. Si es cosa que dice el Señor, hermano, nosotros tenemos que hacerle caso al Señor, a su palabra, antes que a nuestro corazón, que nuestros sentimientos. Elí, hermano, era un padre que honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque les permitía que tomaran lo principal de los sacrificios que era para Dios, y hasta se habían engordado con ellos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que después que aquel siervo viene y les da la noticia de lo que les pasó a sus hijos, todo, Elí dice que era pesado. Era pesado. Pero si era pesado es que tenía unos kilos. Unos kilos de más. Elí, hermanos, fíjense, Elí era sumo sacerdote, hermanos. Aparte de ser padre, tenía sacerdotes bajo su jurisdicción y él seguía permitiendo que sus hijos fungieran como sacerdotes, sabiendo de la conducta de ellos. No del carácter, hermano. Ya vimos la conducta de los hijos, pero ya vimos el carácter. Era un padre que permitía y toleraba. Era un padre que disciplinaba con mucha tibieza nomás. Era un padre que honraba a sus hijos más que a Dios. Esto es para enseñarnos a nosotros. Pero ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias, hermano? ¿Cuál fue la consecuencia de la falta de disciplina en la familia? Bueno, dice el verso 24, otra vez ahí, ¿no? No oigo conmigo, porque no es buena fama la que yo oigo. No es buena fama. ¿Cuál era la opinión que el pueblo tenía de la familia, de Elí y de la familia? ¿Cuál era la opinión que Dios tenía, hermano, de Elí y de su familia? Era una fama, hermano, no buena. Era muy pobre, era muy triste. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 22, el verso 1, que la buena fama y el buen nombre deben de ser de mayor valor que el oro y la plata. El buen nombre, la buena fama. Pero dice las consecuencias de la no disciplina. Trajo una mala fama a Elí y a su familia. Pero también en el mismo verso 24, dice la parte final del verso: pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Era una mala influencia, hermano, para el pueblo. ¿Cuánto daño se hace un mal ejemplo? Un mal ejemplo. Una familia que está obrando mal en la iglesia.